Listo, muy buenas noches para todas y todos. Desde la Dirección de Juventud de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, para nosotros es un honor que ustedes sigan participando en nuestra escuela de liderazgo. Esta es una apuesta, como les hemos dicho en las anteriores sesiones, o por si alguien no se conecta, en la cual líderes comparten sus experiencias y sus conocimientos en el ejercicio del proceso juvenil a través de este espacio. No solamente se limita a un proceso teórico o técnico, sino también tiene un enfoque vivencial. Por eso es importante rescatar este ejercicio que venimos llevando a cabo. Me gustaría hoy, si alguno quiere contarnos un poquito de qué le ha parecido hasta ahora la escuela y qué le gustaría aprender en el siguiente espacio. Aún nos quedan 3 sesiones la siguiente semana, pero pues nos gustaría también conocer su percepción hasta el día de hoy. No sé si a alguien le gustaría contarnos un poco de qué le ha parecido y qué le gustaría ver en otro ciclo de formación. Sin miedo, tranquilos. Es para nosotros importante poder saber ustedes qué percepción tienen y qué es lo que esperan de estos espacios de formación, porque eso nos permite adaptar nuestra oferta institucional de una manera más efectiva. También nos gustaría saber, igual si no quieren abrir el micrófono, dejarnos en el chat a qué líder o lideresa juvenil les gustaría tener de invitado en los próximos espacios. Es importante para nosotros ampliar este proceso para que sea un portal de conocimiento también y de exposición de diferentes liderazgos, para que reconozcamos el ejercicio desde otros énfasis, no solamente el ejercicio político electoral, como algunos consejeros, o el ejercicio organizativo de plataformados, sino también desde procesos culturales, deportivos, ambientales. Entonces, nos gustaría que ustedes desde sus municipios nos pudieran decir qué les ha parecido, qué les gustaría aprender en la siguiente y a qué líder o lideresa les gustaría tener dentro de estos espacios, así como si les gustarían talleres teórico-prácticos. Creo que es algo a lo que podemos apostarle de manera efectiva, por ejemplo, hacer 2 sesiones de elaboración, por ejemplo, de derechos de petición o de elaboración de reglamentos internos para plataforma o consejo, o de elaboración también de una tutela o de un oficio para que ustedes aprendan, digamos, también a generar el archivo de sus instancias de organización. Entonces, es importante que si no quieren abrir el micrófono, nos puedan contar por el chat para nosotros tomar nota y poder, lo que les decía, ajustar esta oferta institucional de manera más eficiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Diego Niño. Pues respecto a qué tal me ha parecido la escuela, me ha parecido pues de gran importancia porque hemos aprendido cosas que aunque no le tomábamos mucho valor pues en nuestra vida cotidiana, ya en la parte como de ser un líder juvenil y influenciar, impactar nuestra comunidad, pues sí juegan un papel muy importante. En la parte que el líder o lideresa quisiera, pues es como muy complicado como seleccionar, o bueno, en mi caso, pues no tengo como uno que proponer. Y a mí me parecería como muy bueno la parte de los talleres teórico-prácticos porque aprendemos y también aplicamos en nuestras vidas cotidianas, como lo que tú decías, digamos, cómo elaborar un derecho de petición, una tutela y eso, pues cosas que también nos sirven en nuestra vida cotidiana y es muy importante saberlos, aparte de las experiencias que todos los líderes juveniles nos han venido contando. Muchísimas gracias, Juan. No sé si a alguien más le gustaría intervenir. Bueno, creo que hoy estamos un poco tímidos ante el espacio, pero entonces le vamos a dar paso a nuestros ponentes del día de hoy. En este, ay, esperen mi computador. Ya.
En este espacio del día de hoy nosotros nos planteamos hacer un ejercicio eh, de conversar sobre el narrar e inspirar la comunicación estratégica para transformar lo público. ¿Por qué? Porque de nada sirve lo que nosotros hemos venido, digamos, trabajando en esta escuela y en este espacio si nosotros también no empezamos a comunicar lo que hacemos. Muchas veces tenemos historias de éxito y lo hablábamos ayer, depende de su definición de éxito, dentro de nuestro territorio, pero se quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pudiéramos llevar esa comunicación a otros espacios o pudiéramos analizar lo que se comunica desde lo político, también entendiendo que hay una gran franja en lo que podemos entender por lo político, es ahí donde nosotros empezamos a tener una visión mucho más crítica de lo que consumimos también y lo que nosotros producimos dentro del ejercicio de liderazgo, recordando que esa comunicación depende mucho de lo que nosotros querramos que la otra persona sepa de nuestro ejercicio, sepa de nuestro proceso, sepa de nuestro equipo, sepa de las transformaciones que realizamos en el territorio. Si queremos hablar de lo que funciona o de lo que no funciona, es crear un diferente, es crear como un perfil para ello y también empezar a gestionar nuestra capacidad argumentativa, pero también de análisis dentro de lo político que ejercemos en el liderazgo. Entonces, para ello nos acompañan Juan Camilo Parra y Laura Daniela Balbuena de la Fundación Civitas, que son plataformados municipales de juventud. Yo, digamos, les he contado un poco también de dónde viene cada una de las personas a este ejercicio. Ellos fueron también mis compañeros de plataforma departamental, allí los conocí y los reconocí en lo que vienen trabajando. Y me parece que este espacio es importante para que nosotros podamos visibilizar lo que pasa en diferentes municipios del departamento y que ustedes no se queden solo en la centralidad un poco de esos líderes que pertenecen pues a Tunja o a lo más cercano, sino que podamos reconocer otros procesos de liderazgo hoy desde nuestros líderes de Boyacá. Y mañana, por ejemplo, también tendremos una lideresa de Risaralda para que ustedes puedan ver el ejercicio de otros municipios y de otros departamentos. Entonces, es un honor para nosotros tener a los compañeros del COCUY acompañándonos hoy para comunicarnos un poco de lo que ellos ven para esta temática que hemos dispuesto el día de hoy y esperamos que ustedes puedan aprender, puedan crecer desde diferentes aspectos y puedan también criticar el ejercicio de lo que venimos realizando desde una posición. Entonces, les damos paso para que se presenten y para que podamos dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Vale, ¿me escuchan bien? Porfa, me están corroborando porque es que el internet está un poco malo, entonces no sé qué tanta conexión tengamos de audio para que me confirmen, porfa. Por mi parte, yo te escucho bien, pero me gustaría que Okay. otra más que está conectada nos pudiera decir. Sí, perfecto. Sí, Se se escucha bien. Sí, se perfecto. escucha muy bien. Ok, Perfecto. gracias. Vale, pues primero, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poderles dar este taller. Nos encanta dar talleres. Empezamos nuestro proceso en realidad a través de talleres un poco más de cultura, no tan formales como esto, pero hoy traemos para ustedes una recolección de los procesos de experiencia y también los procesos que hemos realizado y que nos han llevado desde el proceso de narrativas o transformación de narrativas de manera personal y desde lo que narramos en nuestro territorio. Nosotros trabajamos en el municipio del Cocuy, somos dos. No sé si Juan aún se ha podido conectar porque creo que tuvo un problema con la cámara, pero ya entrará. Mientras tanto, yo les voy a dar la presentación de nosotros dos. Los dos fundamos un colectivo, recién acabamos la universidad, que lo manteníamos un poco de manera informal desde lo que realizábamos con filosofía, que es nuestra carrera. Los dos somos filósofos de profesión y mediante lo que hacíamos con filosofía nos dedicamos a un proceso un poco de transformación de narrativas en la academia, que era donde nos desenvolvíamos, pero posteriormente lo hicimos aquí desde el proceso comunitario y desde la gestión de los proyectos culturales en el municipio del Cocuy, que es como de los pueblitos un poco más lejanos aquí de Boyacá. Y
lo que realizábamos era a través de proyectos culturales. Sin embargo, nosotros traíamos una carga de las narrativas por la filosofía, especialmente por los giros que ha dado la filosofía actualmente. Y gracias a esto fue que nos dimos cuenta en el ejercicio que hacíamos de manera comunitaria y con los proyectos un poco más sociales, que todo esto trae un trasfondo político por el análisis que nosotros estábamos realizando desde las narrativas, que era lo que más nos interesaba. Nosotros hacíamos bastantes talleres enfocados más que todo en los proyectos culturales, pero ese enfoque cultural, si ustedes de pronto lo supondrían de inicio, estaba enfocado más en talleres artísticos, realizábamos clases de manera informal y más independiente como jóvenes para traer nuevos procesos artísticos aquí al municipio y se quedaba más o menos en eso. Sin embargo, por nuestra faceta filosófica nos dimos cuenta que parte de lo que buscábamos a través de estos talleres era transformar las narrativas de quienes asistían o quienes eran los participantes dentro de estos talleres. Y de ahí empezamos a hacer un análisis un poquito más serio y más comprometido respecto a lo que estábamos haciendo con narrativas y la importancia, sobre todo el compromiso político que implica ser partícipes de las narrativas y a la vez que nosotros como jóvenes fuésemos quienes las transformásemos, y esta palabra que va a sonar un poco dura, pero quienes nosotros estuviéramos al cargo de esa manipulación misma de las narrativas. La presentación se las hago así porque lo primero que les quiero a ustedes dar es una advertencia, porque el manejo de narrativas o de comunicación política es quizá un proceso un poco mucho más práctico que se adquiere primero al enfrentarse en los procesos de oralidad o de enfrentamiento a otros públicos, que son prácticas. Sin embargo, un proceso detrás que por lo regular no se cuenta, más allá de eso, es el proceso tan fácil al que se puede adquirir para llegar a hacer manipulación de masas o manipulación de otras personas, así como los engaños que regularmente se ven dentro de las narrativas o que se les agrega o se les etiqueta también a los políticos o a las políticas por hacer uso engañoso y manipulativo de las narrativas alrededor de un proceso político. De ahí la advertencia, porque más que darles a ustedes consejos, tips o incluso que ustedes inculquen ciertas cosas que nosotros en algún momento usamos desde nuestra experiencia, es lo fundamental, es tratar esto con mucho cuidado, no porque eso sea un pecado ni porque merezca ser censurado, sino porque lo primero que se debe tener en cuenta en los procesos de comunicación política y estratégica es tener cuidado, porque es bastante fácil y simple llegar hacia el proceso de la manipulación. Y esa es la advertencia que queremos ponerles primero a ustedes en el taller, porque les vamos a hablar un poco del proceso teórico detrás de lo que implica esa manipulación y por qué es tan importante tenerla en cuenta para nosotros como jóvenes por el proceso tan voluble en el que caemos con la manipulación política, que de hecho justo nos cae por el tipo de narrativas y por ser jóvenes en sí. Entonces, eso siendo como la presentación, les indico que lo primero y lo fundamental que nosotros traemos es una frase que para nosotros es de cabecera y que siempre usamos dentro de cualquiera de nuestros haceres, y es del filósofo austriaco Wittgenstein. Wittgenstein trabajó filosofía del lenguaje y él trabajaba con un círculo que era un círculo de intelectuales analíticos o de lógicos, y se separó de ese círculo para irse a Polonia, al campo, a dictar clases en una vereda. Y luego de que volvió de esa vereda de dictar clases, llegó con esta idea respecto al lenguaje, y es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y a raíz o con base en esta premisa, vamos a comenzar el día de hoy la conferencia. Los límites de mi lenguaje, que son los límites de mi mundo, es una composición bastante clara que hicieron ellos cuando se hizo la separación respecto a qué es el lenguaje, que es lo primero que vamos a empezar a hablar con ustedes, porque la base de la comunicación es justamente el lenguaje. Y esto no significa que no existan cosas fuera de nuestro lenguaje o el que ustedes manejen, de lo que ustedes hablen, sino que no son pensables si no las tratamos con el lenguaje, sea el que sea el lenguaje que ustedes manejen o en el contexto en el que su lenguaje
se haya conformado o constituido. Y al no poderlas pensar significa que no las podemos conceptualizar, y eso para nosotros en filosofía es un principio básico en los procesos cuando Kant planteó la primera crítica, y es: si no podemos pensarla y no podemos llevarla al pensamiento, significa que para nosotros no tiene un sentido dentro de nuestra cognición, porque al final el lenguaje, que es a lo que terminamos conceptualizando, no solo está describiendo nuestra realidad, ni es con lo que expresamos nuestra realidad, sino es con lo cual la definimos. Nosotros le damos forma a la realidad a través de nuestro lenguaje. No solamente la expresamos y tenemos palabras para poner en algo tangible, algo que queremos señalar, ni siquiera referenciar, le damos forma a través del lenguaje. Y justamente lo que llegamos a pensar, lo que podemos alcanzar a pensar, está estrictamente limitado por esos conceptos con que nos anclamos al lenguaje, sea que esté limitado o sea que sea muy amplio. Y por eso el mundo que creamos alrededor de ese lenguaje y de eso que pensamos es completamente diferente para otros y para entender a esos otros. De ahí, ahora sí vamos a empezar con el taller, ya con la explicación conceptual desde el lenguaje y la comunicación. Y ya empezamos. Aquí le cedo la palabra a mi compañero Juan. Bueno, no sé si me escuchan. Saludos a todos y todas. ¿Sí me escuchan bien? Tuve un problema como con el computador. Sí. Me tocó desde el iPad. Vale. Listo, ¿no? Pues saludarlos a todos y todas. Gracias por la invitación. Nosotros tratamos de no ser muy catedráticos cuando nos encontramos con ciertas comunidades, con jóvenes, adultos, porque de igual manera por nuestra impronta filosófica empezamos a utilizar unos conceptos que parece que fueron una cátedra, pero siempre intentamos que toda nuestra exploración de comunicación, sobre todo de creación de narrativas y también el derrumbar otras narrativas, se dé a partir de pensar qué es el lenguaje. Sobre todo porque nosotros creemos que el lenguaje es solamente ese sistema con el cual nosotros hablamos y decimos las cosas, y que pues solamente implica el comunicar y decir algo y que alguien lo reciba, tal como lo hacemos hoy en día por WhatsApp, por redes sociales, que ha sido una forma muy, muy banal de utilizar el lenguaje. Pero cuando nosotros hablamos, no solamente estamos transmitiendo datos, o sea, no solamente queremos que haya un remitente, haya un remisor y que se dé un proceso de A a B y punto. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, que no solamente es el hablar, la escritura y la oralidad hacen parte, y la lectura hacen parte de esta triada del lenguaje, que es leer, hablar y escribir. Cuando hacemos parte del lenguaje, a lo largo de todo lo que uno pueda hacer, pueda transmitir, va generando lo que Laura decía, definiendo mundo. Y esta definición de mundo también es la definición que cada uno de nosotros tiene de la realidad. O sea, para nosotros como filósofos, un concepto muy importante es que todos nosotros recibimos de la realidad diferentes apariencias. Es decir, lo que Laura está viendo no es lo mismo que estoy viendo yo, inclusive si estuviésemos en el mismo lugar. Y de hecho, es importante saber por qué vamos a hablar y por qué vamos a decir las cosas. Estas experiencias que ustedes han tenido a lo largo de esta escuela no simplemente cumplen la función de que escuchen a personas que han ejercido un liderazgo de cierta forma y que puedan sacar o rescatar algunos aspectos, sino que hay otra función velada. Es como mostrarles: hey, a pesar de todas las adversidades, de todas las dificultades que cada uno de nosotros tenemos, pues hay gente que ha intentado hacer esto de esta forma, y esto, a medida que nosotros vamos escuchando y vamos hablando con estas personas, por ejemplo, de ustedes con nosotros, es que nosotros vamos dotándole al mundo un sentido, y eso también pues vamos nosotros delimitando y definiendo nuestra realidad. Es decir, en este caso, nosotros como líderes juveniles, saber a qué le vamos a apostar, o sea, por qué nosotros vamos a intentar cambiar algo. Y ocurre algo muy importante, y es que yo soy muy cansón, trato de no ser catedrático, pero me remito siempre a autores y a problemas.
a mí me encanta un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, y Sartre tiene unas cositas que me gustan alrededor del lenguaje, y él describe el lenguaje como un práctico inerte, es decir, es algo que utilizamos a diario, pero está muerto, y está tan muerto que nosotros no pensamos en la calidad, en la esencia de las palabras con las que hablamos. Pero algo muy importante es que cuando nosotros nombramos algo, alguna problemática, algún tema, cualquier cosa, eso empieza a existir. Y es que a medida que nosotros hablamos y describimos la realidad que estamos percibiendo nosotros, que lo vuelvo a repetir, es muy diferente por cada uno de nosotros, pues nosotros exponemos un aspecto de la realidad que puede ser que otras personas no capten. Un ejemplo muy claro de eso es la Dirección de Juventudes. Ellos tienen sus normas, ellos tienen su estructura y ellos velan por la protección, por impulsar a los jóvenes de cierta forma que está a partir de normas, de procesos institucionales. Y para nosotros que estamos del otro lado, que somos estos jóvenes que ellos quieren impactar, tal vez lo que ellos están percibiendo como la realidad nuestra no esté tan acorde. Y entonces la única forma en que ellos y nosotros tengamos un proceso común es a partir del diálogo, de decir, hey, sí, si ustedes tienen por ley esto, pues nosotros estamos viviendo esto, ¿cómo vamos a lograr llegar a un punto concreto, a un punto que tanto la realidad que ustedes quieren impactar como la realidad que nosotros vivimos llegue a un mismo sentido? Y claro, no es que para los otros estas realidades no existan, es que pasan desapercibidas porque nosotros tenemos cada uno sus propias preocupaciones existenciales, sus propios temas de interés, y eso hace que la vida, pues no, la vida se nos pinta a nosotros de ciertas formas. Entonces es necesario que ustedes como jóvenes, como líderes, lideresas, tengan muy claro que tienen que comunicar esas necesidades por muy obvias que sean. O sea, la necesidad primera es poder comunicar con todos y cada uno de los participantes de la comunidad, miembros de instituciones, de juntas de acción comunal, de cualquier espacio, sus amigos, sus hermanos, sus parejas, comunicar de la mejor manera cuáles son esas problemáticas o esas necesidades a las que ustedes quieren hacerle frente. Porque, claro, hay unas banderas comunes, pero estas banderas comunes no son las mismas en todos los espacios. Y de esta forma es que a partir de nosotros del lenguaje podemos constituir un mundo con los demás. Claro, este constituir un mundo no quiere quedarse solamente en eso, en que vamos a constituir algo y vamos a decir, hey, estas cosas son las que están pasando para nosotros, vamos a hacer esto, sino busca algo muy importante que es resignificar el mundo. Y entonces puede que nosotros repitamos una y otra vez cosas que ya se han dicho durante décadas, pero eso es normal porque nosotros no podemos negar que los discursos de hoy en día giran en torno que giran en torno a la movilización social, a los estatutos de ciudadanía, a los jóvenes y a banderas de ciertos sectores, pues ya son discursos muy estructurados y esa estructura sólida hace que nosotros pues lo repliquemos porque nos parezcan lógicamente organizados y pues sea lo mejor que podamos decir, hey, yo defiendo la vida porque la vida es tal cosa y ya está un argumento muy establecido. Pero también eso hace parte de algo muy importante que es nosotros no nacemos con nuestras palabras, o sea, nosotros no nacemos con nuestras ideas y con nuestras banderas, nosotros normalmente copiamos y vemos porque sentimos inspiración y no está mal la copia. A mí me parece que es un aspecto importante saber que yo quisiera ser como, no sé, cualquiera de los líderes que ha pasado por estas escuelas a lo largo de los años, porque me parece que me inspiran y yo quisiera llegar a eso y empieza entonces uno a modelar las palabras, las banderas, las luchas que utiliza esa persona. Y eso está bien hasta un momento. Sin embargo, nosotros no podemos seguir replicando ciertas luchas, replicando ciertos argumentos, replicando cierta organización del lenguaje, porque a medida que pasa el tiempo, todo esto se va cambiando. O sea, nuestra época es muy diferente a la época de los jóvenes de hace 10 años y a los de hace 20 años. Y nosotros tenemos que ir dándole sentido a nuestras problemáticas actuales. Claro, esto es muy complicado y esto es muy problemático también, porque pues
hay unos signos, ¿no? Hay unos signos que ya son claros, unos signos de defender ciertas banderas que, claro, cuando uno intenta como cambiar este sistema que ya está estructurado, pues tiende a ser rechazado. Pero nosotros no podemos quedarnos abanderando pasivamente las luchas que entendemos son las mejores para la sociedad, dependiendo cada uno de lo que considere la mejor sociedad, porque tenemos que encontrar la responsabilidad nuestra con nuestro lenguaje, y eso hace parte de encontrar nuestras propias palabras, que nosotros podamos exponernos, aún así sabiendo que esta tarea es muy difícil y que cuando usted hable, cuando usted le empieza a dar oficialmente un sentido a sus palabras, a sus luchas y a sus ideas, pues un aspecto de lo público y lo privado se mezcla. Es decir, ustedes ya no son simplemente el líder social y luego pasan a hacer esto, sino su vida está en conjunto. Las problemáticas sociales, las banderas que ustedes quieran defender, los problemas, los proyectos, pasan a ser también un aspecto muy importante de su vida, muy necesario. Qué pena si suenan los perros, es que tengo 3 perros y ante cualquier cosa se molestan. Y esto es muy importante para ya sentar una base. Hey, somos partícipes de algo gracias al lenguaje. Y gracias a este lenguaje, nosotros mezclamos nuestra vida entre lo que es público y lo privado. Y dentro de este mezclarlo con lo público y lo privado implica que esas banderas de las que ustedes toman causa, de las que ustedes imitan o de las que de repente un día ustedes deciden y se comprometen o toman la decisión de convertirse en líderes de algo, porque al final lo hacen dentro de un espectro público y especialmente en un espectro que es común a otros. Que sea público no implica que lo relacionemos con las instituciones públicas, ni mucho menos con solamente el valor estatal o porque sus luchas conciernan a un valor estatal. En realidad, ese valor de lo público le concierne a un valor común con otros en el cual interactuamos a través del lenguaje, porque son redes de significados que acordamos o que ya existen y compartimos con otros que pareciera que llegamos al mismo punto o que tenemos en común con otros porque establecimos también límites a través de ese lenguaje y le dimos cierta significación tanto de palabras, tanto de luchas o de causas que compartimos en común en un territorio, especialmente en un territorio y en un contexto. Si ustedes lo hacen desde sus procesos locales. Si lo hacen desde fuera, van a compartir un espectro de lo público que se comparte de manera colectiva en otras instancias en las cuales ustedes asumen el mundo y se asumen para ustedes. Ahora, ese valor de llegar al espectro de lo público, porque al final este taller tiene que ver con esa transformación en lo público, es que no se hace solamente desde el día que ustedes se paran y eligen y dicen somos líderes y entonces ustedes obtienen esa legitimidad o esa admiración un poco popular de otras personas catalogándolos como tal. De hecho, de lo que menos se trata el compartir o el tener algo en común es hablar de un proceso de admiración o de popularidad dentro de ese espectro público de lo que ustedes comparten en común con otros. De hecho, aun si fuese solo así, carecería un poco de significado y no tendría una consecuencia para otros. Lo que le importe a ustedes, que puede ser una lucha en específico de la cual ustedes se abanderen o de la cual ustedes imiten o quieran replicar en su territorio, puede que no le importe a los otros. Puede que ni siquiera sea importante ni para su casa, ni para su familia y no tenga sentido y ustedes lo hablen en un espacio público, pero a nadie le importe. Así los escuchen, los admiren y digan, qué lindo lo que hablan ustedes, me encanta lo que dicen, pero puede que no les importe a los demás porque puede que ustedes no tengan una relación objetiva con los otros dentro del espacio que comparten en su contexto. Y no hablo del espacio físico, hablo de con quién comparten ustedes su día a día o se vuelven en común en su día a día. Puede que ustedes trabajen en remoto o tengan procesos de liderazgo en remoto y compartan de cierta manera un común en remoto. Entonces no me refiero solo al espacio tangible, sino el espacio donde somos vistos y oídos por otros. Y ser visto y oído no es solamente que le digan sí y le acepten o le den esa admiración, sino en el cual hayan unos límites en los cuales ustedes participan porque interactúan y se entienden juntos.
comparten un mundo de cierta manera. Y al aparecer en ese espacio público en el que ustedes interactúan, reconocen que tanto su discurso como ese discurso a lo que conduce es legítimo o lo creen otros. Otros también lo escuchan, lo sienten como parte de ese mundo común en que se comparte. Y de ahí es que logramos un proceso de comunicación, no me gusta esta palabra, pero de comunicación efectiva o clara, porque logramos un trasfondo de significados compartidos en el que los otros me entienden, yo los entiendo y entendemos de cierta manera colectiva, sea una lucha, una causa o un proceso que ustedes vayan a llevar adelante. Y cuando se crea eso, hay una palabra muy linda que creó Wittgenstein, que es justo los juegos del lenguaje. ¿Qué más lindo dentro del actuar social y dentro de la creación de actos sociales que los juegos del lenguaje? Porque están compartidos. Son procesos que ustedes crean orgánicamente en común acuerdo con otros y que se hacen de manera implícita con los demás que están también jugando como interlocutores. Ahora bien, eso que estamos hablando de lo común, cuando ya miramos este juego de lenguaje llevados a, por ejemplo, la formulación de discursos políticos, tenemos una cuestión muy problemática ahí. Nosotros hemos sido, pues, un poco críticos ante muchas de las personas, de hecho, personas que han participado en estos espacios, que fueron plataformados como nosotros, y pues teníamos pues, ciertos disgustos normales por la formulación de estos discursos políticos, porque la problemática de la creación de estos discursos políticos, cuando ustedes no piensan en el lenguaje como tal, en la importancia de comunicar, es que se enseñó a construir un monólogo, y este monólogo con estas narrativas persuasivas, con una manipulación sobre un espectro de comunidad en específico que normalmente es emotiva y que tiende a tener unos argumentos erísticos en los que simplemente se ataca a lo otro, pero no se quiere llegar a formar nada, pues han hecho que nosotros pensemos en cómo vamos a cambiar narrativas, porque a final de cuentas el filósofo pues no delimita la realidad, sino va escribiendo. Y existen muchas problemáticas acerca de no tener nuestras propias palabras a la hora de formular los discursos políticos, porque cada uno de nosotros ejerce un discurso político. Y ojo con esto, hay una separación muy grande. No todo es política electoral. Hay la actitud política de cada uno de nosotros al asumirnos como parte de una sociedad, de una estructura imaginaria de sociedad, que es nuestro Estado Social de Derecho y que los demás tendrán federalismos y cosas así, que también de por sí es muy joven. Y en esto que sea muy joven, pues se ha ido transformando a lo largo de estos 200 años que cayeron los imperios a nuestra actualidad. Pero esto ha llevado a que ustedes puedan reconocerlo y se lo juro que si ustedes prestan atención a los momentos de liderazgo, de encuentro con las demás gentes que participan de estos procesos de participación, a unos discursos que son despersonalizados y que mayoritariamente están instrumentalizados. Y es que no hay nada más fácil que descubrir un discurso despersonalizado que ver un discurso que solo cae en manejar emociones y en recetar ciertas fórmulas comunes. Son una repetición de, sabemos que esto está muy mal y que nosotros queremos cambiarlo, pero que no se escapa de eso y que al no poder organizar una estructura lógica que vaya a contribuir, porque al final de cuentas, todas las posiciones críticas que ustedes vayan a asumir es para que contribuyan a la creación, a la estructuración, a la consolidación de mayores mecanismos de participación, que es simplemente ampliar más la democracia, pues llegan a este juego de espectáculo y control en el que son meras emociones y entonces vale por la mera emoción de lo que estoy hoy acá diciendo y que estoy enojado y que estoy triste y que pasa y que me siento fatal porque no llegan, etcétera. Empiezan estos discursos despersonalizados y mayoritariamente instrumentalizados con eslóganes y con unas palabras claves que hacen que todos los discursos suenen igual. Y es que, de hecho, hay algo muy curioso. Nosotros tratamos a veces de analizar también el espectro de las posturas, el espectro de la ropa, el espectro de cómo hablan, y pareciera que todos tuvieran adecuado el mismo discurso. Claro, pues ahí
instituciones, hay partidos, y claro, cada partido tiene su propia bandera y tienen las banderas y tienen un compás, porque pues para eso usted hace parte de ello, pero nosotros hemos visto que pareciera que todos lucharan contra lo mismo, y ojalá fuese así, porque si todos lucharan contra lo mismo, qué rápido se solucionaría el mundo, ¿no? Porque entonces no habría la disputa de que dijera, no, esa lucha no sirve, sino no, todos estamos en contra del hambre, todo el mundo quiere que el salario mínimo suba, pero no va a subir así, entonces va a subir de otra forma, tal cosa, y esto ha generado en cierta parte una homogenización del discurso. Y esta homogenización del discurso, que mayoritariamente yo creo que se da porque estamos como en un cansancio de los estereotipos, es decir, esta es una frase muy hermosa de Roland Barthes, un filósofo, si no estoy mal, creo que alemán, no recuerdo, que estábamos nosotros cansados de manejar emociones y repetir fórmulas que pudieran llegar a un impacto, por lo tanto estamos petrificados, y al estar petrificados de arquetipos, buscamos los arquetipos más precisos y que ahorita estén más en boga. Por eso es que hoy se habla en algo en la discusión política acerca de la polarización, porque pareciera que los dos bandos que parecieran son los únicos existentes y que tienen fuerza, tienen un arquetipo, tienen un líder, y todo el mundo quiere hablar como él, quiere actuar como él, porque es la forma más fácil y sencilla de llegarle a las demás personas, sobre todo porque pareciera que toda esta gente realmente no le importara esas luchas, que no estuvieran conmovidos por nada, y que esas palabras fueran simplemente vacías, porque se han dado cuenta que el lenguaje solo permite ejecutar tareas, es decir, hey, falta agua en esta población. Con el lenguaje podríamos decir, pero si traemos los carrotanques y creamos tal cosa, podemos hacerlo, y podríamos hacer cosas con palabras, que es un chiste, es un libro de un filósofo, que pareciera que estuviéramos en una abstracción en la que con el lenguaje nosotros podemos hacer de todo y nunca se avanza, nunca se hace nada. Entonces, con esta abstracción del lenguaje, lo que hacemos es, hey, creamos un problema, hay un problema que reconocemos en nuestra población. ¿Qué hacemos? Vamos a dar una solución, buscamos aliados, buscamos las personas que no están aliadas y empezamos a movilizarnos, pero estas cosas están muy alejadas de los sucesos cotidianos que ocurren en cada uno de nuestros territorios. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, a la hora de pensarnos en nuestras palabras, de nuestro lenguaje? Pues retomar la importancia de que nosotros podemos tener nuestras propias palabras, y que con eso vamos a combatir el automatismo político. Porque cuando nosotros podemos utilizar nuestras palabras en cualquier espacio donde estemos, podemos expresar sin tener miedo a interrumpir el monólogo dominante, que ustedes se van a dar cuenta, no sé, si van a mesas de concertación, si van a espacios más grandes, entre más grande el espacio, más fácil reconocerlo, pues todo eso al final de cuentas se puede hacer si nosotros le prestamos atención a nuestro lenguaje. También porque además de que los límites del lenguaje sean los límites de nuestro mundo, con el lenguaje nosotros podemos dar y encontrar el verdadero sentido de nuestra libertad y nuestra autonomía. Y esto es demasiado importante, porque es así nosotros cómo llegamos realmente a ser escuchados. Cada uno de los líderes y lideresas que han estado aquí en esta escuela, por ejemplo, pues ha llegado a encontrar sus propias palabras, y quizás, claro, no hayan tenido el devenir de filosófico de decir, estas palabras van a ser mis palabras, pero cada uno de ellos ya ha encontrado estas palabras con las cuales pueden acceder a ustedes. Y a través de esto, el verdadero peligro, en verdad, que fue la advertencia que les dijimos al inicio, es la intención y la manipulación que tiene per se la formación en comunicación política, porque el modelo epistemológico sobre el cual se funda la comunicación política misma implica ya un modelo de agrado, de manipulación y de engaño a las masas para agradar a cierta persona, a cierto discurso o a cierta ideología. Y no es que esto esté mal, al final del día nosotros buscamos ciertos fines y cada quien con sus causas busca ciertos cambios, y porque tenga su intención, sea buena o sea mala, no la vamos a saber
desde la intención misma, sino en la realización de dicha intención a través del modelo que logremos con la comunicación política. El peligro, en verdad, es cuando ese lenguaje se vacía de significación y de significados. La sustitución, que era la que ahorita Juan nos decía respecto a los clichés, al automatismo del lenguaje mismo, a llenarnos de consignas vacías o de repeticiones constantes y reafirmaciones de lo mismo y lemas repetitivos constantemente en espacios políticos donde se toman las decisiones, no nos está comunicando al final del día nada, porque se vuelve un lenguaje inerte y casi pasivo de mera información, que al cerrar cualquier debate interno, proporciona al final son respuestas prefabricadas para absolutamente todo, incluso para cosas que convienen a un mundo en común en el que compartimos con otros. Y de aquí deriva el fracaso de la comunicación en los jóvenes por algo muy importante, y es que los jóvenes, al haber sido en algún punto sujetos políticos, lo han sido a su manera. Recordemos que el espacio de la juventud no siempre tuvo un lugar o una categoría dentro del ser humano. La juventud es muy reciente, el espectro de los jóvenes, de la individuación o de esto que nosotros somos y estamos conformando para hacer una transición entre la niñez y la adultez, no existió toda la vida. El espacio de la juventud nace muy recientemente, en el siglo pasado. Por lo tanto, el proceso de resignificación o de lo que hemos sido como espectro y como categoría humana es bastante reciente, y por lo mismo nos hemos vuelto sujetos políticos a nuestra propia manera dentro de los errores y los tropiezos que ha tenido esto. Y más que tropiezos, lo cierto es que la categoría de los jóvenes tuvo algo bastante conveniente para los procesos políticos, y fue la capitalización de la inconformidad juvenil. Esa etapa en la que todos nosotros nos estamos buscando y constituyendo de manera individual, en la que negamos muchos hechos históricos, en la que negamos hasta nuestra propia familia, tiene un alto componente emocional nuestro, de manera individual para ustedes y para nosotros que seguimos siendo jóvenes. Y recuerden que mucho de lo que lleva la estrategia política se basa en la emoción, o al menos lo crean y lo ponen dentro de esa estrategia con base en las emociones. Y esto tiene que ver con que el joven, al tener ese impulso de negación o de inconformidad con el mundo, se percibe de manera más genuina por ser bastante impulsivo, esa inconformidad que nosotros le mostramos al mundo, y pareciera mucho menos artificial que todos los procesos estructurados de políticos que nosotros ya conocemos de manera tradicional, porque creemos que ya ellos traen esa manipulación. Y es cierto, ya traen un proceso de estructura de muchos años repitiendo discursos o encajándolos dentro de las actuaciones o dentro de la experiencia misma de ellos dentro del campo político. Y al ser nosotros justo vernos como algo más genuinos y mucho menos artificiales, estamos generándole al mundo una confianza que ni siquiera la publicidad tradicional le genera redituabilidad. Somos en verdad nosotros quienes nos vemos con algo mucho más de relevancia, porque nos visibilizamos de maneras más fáciles, porque atendemos a una emoción que propiamente es nuestra y que obviamente se va a visibilizar en nuestro contexto, porque se indaga en verdad desde las perspectivas un poco más irónicas, más iracundas, podríamos decir, que son los brotes histéricos o masivos que se han visto históricamente de acuerdo a ciertos movimientos, a ciertos grupos, o que se les ha atribuido de manera bastante mal estigmatizada a los procesos de religión que han llevado a cabo a través de movimientos de histeria o de masa que se ven bastante masivos o que generan mucha visibilidad por el modelo reaccionario con el que se presentan en los espacios públicos. Y, por ejemplo, en nuestro caso, justamente son las apuestas por esa opción en cuanto nos permitimos reconocer las formas de actuación de los jóvenes, quienes están trascendiendo en la mayoría de los casos como sujetos políticos a través de un rol bastante fundamental que nosotros vimos en la universidad y que para nosotros fue una base entera, y es el rol de estudiantes. Ese rol en el que se trasciende esa visibilidad de los jóvenes
se asume frente a la sociedad y sobre todo se da con baja carga histórica porque no se asocia esa política tradicional con el pasado y el peso regular que se ha tenido en las políticas. Por lo mismo, porque parece un movimiento genuino, bastante impulsivo, y de ahí que se genere bastante confianza en eso que piden los jóvenes, en eso que se inconforman del mundo o en eso que niegan del mundo regular. Y allí, por ser esos sujetos políticos a su manera, es que se ha empezado a capitalizar de unas maneras bastante bárbaras actualmente, que para nosotros quizás sea un poco más lejano porque no podemos acceder a estos recursos de manera más masiva, pero en los países del primer mundo, hoy el dar voz a los jóvenes o encontrar espacios para que ellos se encuentren a hablar y a dar inconformidad se ha vuelto hoy un negocio. Es un negocio bastante rentable conseguir para los jóvenes espacios, congresos, crear eventos y crear nuevos congresos mundiales de juventud y nuevos espacios más de juventud que de un lado, de una ideología, de otra, solamente por el negocio que representa que nosotros tengamos una inconformidad y queramos reunirnos y tengamos la vitalidad y la energía para ir a hablar durante 3 días sobre una problemática en particular. Se capitaliza nuestro discurso y especialmente la manipulación comienza con el proceso de encuentro y de control de ese discurso que no se está volviendo una acción ni se está volcando hacia una comunidad en particular, porque la persona líder que un día lo vieron inconforme o la vieron inconforme por cierta problemática, le invitaron a un congreso mundial y allí canalizó toda su ira, se dio cuenta que habían más jóvenes como ella o como él, donde podían canalizar esa ira, que estaban compartiendo un sentimiento en común o una negación en común respecto a ciertos fenómenos, y canalizando esa ira, asumen como si allí ya pudiesen tomar decisiones, como si allí ya pudiesen tomar esas acciones que al final del día pueden controlar y canalizar dentro de espacios que parecieran muy legítimos a nivel internacional, nacional o departamental, pero no se están volcando hacia la actual no, sino hacia los tradicionales modelos de actuación o de tomar ciertas acciones dentro de sus comunidades, porque están siendo escuchados en espacio, y ese dar voz a los que no tienen voz pues garantiza que se esté dando procesos de garantías democráticas que sean vistos y oídos por otros, que al final es lo que sí está buscando cuando usted tiene una incidencia pública, ser visto y oído por otros. Y cuando se está en esos espacios ya se es visto, se es oído y se tiene un proceso de comunicación efectiva con otros porque comparten en común un proceso más allá del mero hablar. Comparten también en común un mundo y sobre todo un espacio público en el que se encuentran como jóvenes por estar en la misma situación o en el mismo proceso de negación o de inconformidad. Y ese consenso en el que identificamos a otros respecto a eso que yo creo que digo, a eso que yo creo que hago y a eso que yo quisiera hacer y les expreso a través de mi lenguaje, y que tiene una legitimidad en espacios que hoy se han convertido bastante capitalizadores, es un acuerdo implícito en el que nosotros tenemos fe de que los otros también tienen fe en nosotros, en eso que decimos y en eso que decimos que actuamos, y que es una especie de contrato a través de la palabra, y por eso se hacen cosas con palabras. Y hoy para nosotros ese chiste tiene mucho sentido, porque pareciera que realmente se hicieran cosas a través de palabras, solo hablando y solo dando espacios y más, abriendo más espacios y garantizando más espacios para grupos cada vez más vulnerables y para los jóvenes, con el proceso de instrumentalización tan grande que se puede hacer. Y aquí es donde entramos al proceso de redefinición de esa comunicación y por qué es tan fundamental, porque no se trata solo del intercambio de datos en el que también me legitiman otros y me admiran y soy popular por el mismo discurso que los otros, sino en verdad como la actividad de construir y mantener un mundo en común a través del lenguaje y la acción. Porque algo fundamental en política es que se compone de dos espectros de base, que si no se tienen los dos no va a haber política, y es primero hablar y el segundo actuar. Si solamente garantizamos el hablar y le damos al hablar la valía del actuar, no vamos a realizar en verdad nunca un proceso de acción, ni vamos a tener un mundo en común a través de la acción con otros, porque vamos a considerar la palabra como el único instrumento de acción nuestro. Y de ahí
generamos esa exclusión cuando no contamos con una figura de inspiración o de confianza de lo que ustedes tienen como suyo o de sus luchas o de lo que ustedes creen que no debería hacerse así dentro de sus espacios comunes. Y es cuando buscan que sus narrativas o la que buscamos en otros quieran ser oídas, pero en verdad oídas como si fuera un modelo de acción, porque al final la idea del lenguaje es una condición de posibilidad del mundo, pero es la condición misma de posibilidad de nuestra comunicación, porque al final la comunicación es un proceso en el que nos aseguramos que justamente el significado que yo estoy teniendo sobre el mundo también está dentro de los límites de mundo de la otra persona con la que yo interactúo, con la que comparto un mundo en común. Eso no es un código privado en el que yo me siento con un grupo que solamente me entiende y no me entiende la gente de mi pueblo, no me entiende mi familia, no me entiende más que el grupo con el que yo me reúno. Eso es un código privado. Eso no es un modelo de salir a lo público. Cuando usted sale a lo público, comparte reglas, reglas compartidas con otro y tienen ciertos juegos de lenguaje. Y allí, solamente allí es posible la comunicación, porque cuando aprendemos un lenguaje, también aprendemos a participar en esos juegos de lenguaje comunes con los otros. Ya para ir terminando lo que eran nuestras palabras para esta sesión de hoy, ¿alguien quería hablar? Bueno, que eran esas palabras acerca de narrar e inspirar. Queríamos dejarles algo muy claro, chicos, y es que cuando ustedes quieren hablar de narrativas, cuando ustedes quieren ir a hacer ese cambio de las narrativas existentes, ustedes no lo llegan a hacer con un momento de común acuerdo, ¿no? No hay una armonía. Cambiar una narrativa siempre va a implicar irrumpir un orden establecido. ¿Qué pasa? Hay órdenes que se pasan a ser hegemonías. Culturalmente nosotros vivimos bajo resto de hegemonías que son tratados, pensamientos, son prejuicios que tenemos nosotros hacia ciertas cosas, y digo nosotros como sociedad, que tenemos aún establecidos unos prejuicios que se van cambiando a lo largo de las épocas. Y estas cosas, este cambio de narrativas, nunca se va a dar en un común acuerdo, no va a ser tan bonito y tan inspirador que ustedes lleguen y digan, no, yo creo que hay que pensar más bien en esta unión en esta inclusión hacia cierto tipo de personas, tal cosa, porque siempre que ustedes vayan a proponer un cambio de narrativa, van a chocar. Es decir, ese cambio de narrativas existentes va a incomodar, o sea, va a incomodar más que a inspirar. Por lo tanto, un ejemplo hoy por el que tenemos es, estamos en el tercer momento dialéctico de estos últimos 200 años, que es el género. Si bien hace unos años era la raza, la clase, hoy es el género. Y ese momento llega a ser tan caótico que ustedes pueden ver los medios de comunicación cómo incluyen estas discusiones de género como procesos ideologizantes, ideologizadores, cómo es siempre algo que irrumpe los valores tradicionales de una sociedad, pues una sociedad que ha venido cambiando en los últimos 200 años a un ritmo acelerado porque ha podido hacerlo. Y eso va a irrumpir y va a incomodar porque nadie quiere cambiar. Piensen ustedes, cuando quieren cambiar algo de su misma cuestión, de su misma zona de confort, sus costumbres, es muy difícil que nosotros nos propongamos el cambio individual. Ahora pensemos cómo hacer el cambio dentro de la sociedad. Y eso es lo que debería ahí sí a inspirar en que ustedes no se sientan menospreciados, por debajeados cuando ustedes quieran hacer estos cambios de narrativas o análisis de narrativas y sean maltratados. Porque ahí es donde ustedes tienen que continuar haciéndolo. Porque esa deshomogenización de los actuales paradigmas, de los actuales prejuicios, son los que van a permitir que se amplíe la democracia. Es decir, que ustedes, a medida que vayan derrocando narrativas hegemónicas que tienden a excluir, que tienden a menospreciar, a polarizar,
es cuando ustedes van realmente a hacer el ejercicio como ciudadanos de un Estado social de derecho en el que ustedes tienen derechos y deberes y que ustedes asumen su responsabilidad política, que la responsabilidad política no es política electoral. Y ahí es cuando nosotros como jóvenes deberíamos estar más presentes, porque pareciera que nosotros, hay una categoría, los jóvenes viejos, que parecía que nosotros seguimos peleando por los valores tradicionales y unas cosas que ocurrieron hace 60, 80, 90 años y que siguen ocurriendo y que se encapsulan en formas de manejar las estructuras políticas, los imaginarios de participación. Y nosotros queremos encerrarnos ahí porque tenemos el privilegio de poder hacerlo y pues no, si no entran acá, pues que no entren, cuando debería ser al revés, ¿no? Si no entran acá, ¿por qué no están entrando? ¿Por qué hoy hay 25 personas y no 50, 100, 200 del departamento? ¿Por qué, o sea, por qué a pesar de que se generan estos espacios, cuando hace 15 años, 10 años, 5 años, 2 años, no habían estas oportunidades? ¿Por qué a pesar de que se están dando hoy, hay 5, luego empiezan a haber 10? Porque vamos a buscar que haya más impacto, pero ojo, con el tema de los impactos también, nosotros como filósofos detestamos mucho las estadísticas porque la estadística es otra forma de narrativa, es otra forma hegemónica de establecer un conocimiento. Aquí podrán decir que se impactó 25 personas, pero que no, 25 personas en comparación a 5.000 no son nada, pero pues si ustedes analizan que hay 25 personas un miércoles en la noche escuchando a 2 filósofos que participaron en la escuela de liderazgo de la Dirección de Juventudes del departamento, pues hay algo que realmente en esencia permite cambiar, permite comunicar. Y en ese sentido es donde ustedes tienen que tomar unas posiciones radicales, sobre todo porque como hay ya lo público y lo privado, no va a tener una diferenciación, porque son sus propias palabras, son sus ideales, son sus convicciones de vida, pues ustedes van a sentirse atacados prácticamente casi hacia sus personas, casi a la forma en la que ustedes viven. Y a pesar de todo, nosotros tenemos un deber y siempre es ampliar, que nosotros podamos llegar a ser más. Y no solamente que seamos más, sino que a partir de esa inclusión se proponga más porque hay más. Con eso nosotros queríamos decirles que pues el lenguaje para nosotros es el punto inicial de todo activismo, de toda lucha, de toda sociedad, porque pues el lenguaje es el punto de partida prácticamente del pensamiento. Y pues que queríamos invitarlos a ustedes que tal vez ejercen un liderazgo muy reciente o muy antiguo, o quieren transformar, o quieren analizar qué están haciendo, cuáles son sus discursos, cuáles son sus banderas, cuáles son sus ideales, sus convicciones, a que podamos estar en contacto, podamos nosotros también estar con ustedes, que reconociendo lo diferente que somos, lo diferente y cercanos también podemos llegar a ser, pero que al final de cuentas yo creería que le estamos apostando casi a lo mismo y pues debería, ojalá, hacer eso. Entonces, muchas gracias por escucharnos. No sé si Laura quiera decir algo más para la despedida, pero pues muchas gracias por escucharnos. Bueno, no, nada, para finalizar, siempre que se les quede esto a ustedes en la cabeza, que a veces eso que parece lo más inofensivo o la herramienta más boba que al final se agrega, por ejemplo, en el caso de la política, que por lo regular claman bastante más es porque la causa sea buena, sea la mejor, o sea, la que más se luche o la mejor para la sociedad. Al final es el lenguaje lo que parece lo más inofensivo o el agregado final que le ponen al modelo de comunicación política. Es el lenguaje el más fundamental y la base de todo el proceso y consenso en común. Y al ser lo más fundamental y lo que más se deja de lado y se obvia, es finalmente el que más se puede manipular y el que más trabajo tras de sí tiene. De ahí que hoy les hubiésemos traído esta conferencia para que ustedes le prestaran atención en verdad, primero al lenguaje, más allá de las ideas y de lo que podrían después luchar, asumir como suyo. El proceso de que ustedes tengan en común algo con otros implica el lenguaje, implica lo público, implica lo que comparten en el día a día con los otros dentro de las esferas públicas que ustedes se encuentran.
Y listo, ya, eso sería todo por hoy. Creo que Karen está alzando la mano. Hay una chica que quiere decir algo. Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Karen Sierra. Soy plataformista en la Mesa de Mujer Equidad de Género. Siento que el liderazgo juvenil y femenino diverso también juega un papel muy importante en nuestra sociedad. Lo que pasa es que pues se me cruzaron las reuniones, pues eso de 7:30 salí, me tomé un break y pues porque ya llevaba pues varias horas en la reunión, me conecté realmente casi 10 minutos, los escuché y de lo poco que los escuché, pues me inspiran a construir. Entonces, pues sí me gustaría que pudiéramos estar en contacto y pues tal vez retroalimentar lo que me perdí el espacio y ya, muchas gracias. Bueno, creo que la reunión la grabaron, ¿verdad? Sí, Entonces, Jessica dijo que la sí. iban a grabar. De igual forma, queríamos decirles a ustedes, nos pueden buscar a nosotros por redes sociales, por Instagram, aparecemos como los Eudaimones, los voy a poner ahí en el chat. Y si no, pues, si tienen más contacto con Jessica, pues le escriben a Jessica y le dicen a oiga, Jessica, usted tiene el contacto de ellos, y pues ella creería yo que podría hacernos el favor de contactarnos. Pero yo le escribí ayer a Jessica y no me contestó. ¿Sí ven por qué el lenguaje es Uy. importante? ¿Sí ven por qué el lenguaje es importante y la comunicación? Hola, buenas noches. Sí, sé que tengo 3 mensajes sin leer, pero es que hoy estamos sacando el acta de la convocatoria de carpeta de estímulos. De hecho, les voy a aprender. Seguimos en la oficina porque es una tarea prioritaria del día de hoy. Sin embargo, al grupo de WhatsApp que tenemos de la escuela, les acabo de pasar el Instagram de los ponentes del día de hoy, por si quieren seguirlos en redes sociales, por si se quieren comunicar con ellos directamente. Y la grabación, al finalizar las 8 sesiones, vamos a montarles un drive para que ustedes puedan acceder, las puedan ver, puedan repasar un poquito lo que vieron, si tienen algún comentario y podamos definir lo que van a hacer pues las siguientes escuelas. No sé si alguien más tiene algún comentario adicional o alguna pregunta. Creería que no. Les recuerdo que remitimos al chat de la sesión el enlace para que ustedes puedan dejar su asistencia del día de hoy. Por ahora van solo 14 personas, entonces para que no olviden esa parte, les voy a dejar por acá de nuevo el enlace. Desearles que tengan una magnífica noche, que hayan disfrutado y aprendido mucho de este espacio y ojalá nos podamos ver el día de mañana. ¿Qué? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, Van muchas a, gracias por el espacio. ¿En dónde van a publicar la grabación? Al grupo les vamos a enviar el enlace con la carpeta para que puedan verlo luego. Digamos que no las podemos subir de una vez porque son pesadas, duran más de 1 hora, entonces se demoran un día más o menos en cargarse. Entonces la idea es subirles todo el componente completo. ¿Listo? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Muchas gracias, bastante interesante la charla que nos dieron nuestros ponentes. Feliz muchas noche. gracias. Muchas gracias, feliz noche.